Buenas, bienvenidos a otra clase de Hola Iniciación. Esta semana continuamos con el paisajito de la pradera así naranja, ¿no? Yo creo que incluso tiene unos olivos por el color de los arbolitos. Así que nada, vamos a ver qué tal y yo creo que en esta sesión lo damos por terminado. Bueno, la semana pasada habíamos dado esta primera capina, habíamos estado hablando un poquito del tema de los colores, ¿no? Lo de trabajar siempre con los primarios, el blanco, amarillo, alizarina y azul ultramar. Bueno, en mi caso estos serían los primarios, la alizarina se podría sustituir por otros colores, pero bueno, esta gama básica que ya veis que hemos hecho casi el 80% de los colores y no nos saldremos de esta gama. Lo que sí, eso, hemos ido aplicando una primera capa, hablando un poquito de estos planos, sobre todo la montaña y la pradera, ¿no? Que tenemos así un poquito de fusión de colores, cómo ir aplicándolos y superponiendo unos tonos u otros. Incluso eso, viendo un poquito que está hecho con espátula, que eso podemos ver si queréis ponerlo o no. Algo con eso el tema de la paleta, ¿vale? Yo, por ejemplo, me gusta trabajar en la de madera, pero sí es verdad que tras cada sesión me gusta siempre retirar toda la pintura. También, bueno, si pintara todos los días, pues bueno, podría mantenerla porque encima el óleo aguanta de un día para otro y podría seguir usando la pintura. Pero bueno, a mí me gusta sobre todo eso, dejarla limpia y quitarle todos los excesos. Por lo cual, algo que uso que me gusta, si me sobra pintura, en un bic de leche, ¿vale? Echo aquí la pintura sobrante, luego lo doblo y bueno, simplemente con un poquitín de papel de film lo puedo envolver o meterlo en una bolsita bien cerrada, en algo bien que esté bien cerrado y me aguanta desde una sesión u otra. Y ya os digo que casi prácticamente de una semana, si está bien cerrado, de una semana a otra me aguanta perfectamente. De hecho, ¿vale? Este blanco que veis que está aquí echado me había sobrado la semana pasada. Lo guardé en el brick y lo tengo aquí y está perfecto. Esto nada, como he hecho eché menos cantidad, no me sobró. Entonces, bueno, si por lo que sea os pasa que queréis mantener la paleta limpia o en algunas, alguna mezcla que hayamos hecho, pues bueno, el brick es buena opción para guardarlo porque encima se limpia fácil y luego cuando está muy sucio se tira y listo. Bueno, pues nada, vamos al cuadro, ¿vale? Como comentábamos, teníamos una primera capita. El cielo a mí, bueno, me quedó bastante cubierto. Le habíamos echado así un poquito de blanco como si fueran unas nubes. Habíamos empezado a encajar en húmedo las diferentes tonalidades. Veis aquí como quedó la alizarina, así quedó bastante chulo e integrado, una especie de tono rojizo que al estar verde manchado automáticamente se vuelve un poco tono marrón. No nos queda ese rojo fuerte y luminoso. Sí, habrá que retocar un poquito sobre todo la parte de la vegetación y de las casitas. Bueno, vamos a empezar por ejemplo por la casa, ¿vale? Empezar un poquito blanco, amarillo, echarle nada, un poquitín de alizarina. Acordaros, cuando trabajemos con blanco y amarillo, siempre yo me gusta echar primero eso, el blanco o el amarillo, e ir añadiendo poquito a poquito, porque ya veis las cantidades, estamos hablando de un piquín. Ya veis que eso con la espátula, aparte de mantener más limpio los colores, a la hora de mezclarlo es muy práctico. Lo limpiamos aquí y listo. Bueno, vamos a empezar a pintar. Yo igualmente, aunque ahora digamos que fuera la capa definitiva, siempre me gusta echar un poquitín de aguarrás, ¿vale? Sí, quizás siempre con un poquitín de aguarrás, pero ahora por ejemplo menos cantidad, lo justo, porque aparte es que echar un poquitín de aguarrás me va a ayudar a que el pincel fluya mejor y pueda extender mejor la pintura. Bueno, más o menos me ha quedado el mismo color. Podemos coger un poquitín de amarillo y un poquito de alizarina para hacer un tono un poquitín más oscuro,
Bueno, aquí en la cámara se ve bastante fuerte en comparación con en persona, ¿eh? Queda muy naranja, le echamos un poquitín de blanco por encima. Un poquitín más de amarillo, ¿eh? Casi que lo veo más tirando a más amarillín. ¿Vale? Bueno, yo creo que con eso más o menos suficiente. Incluso a este color le voy a echar bastante más blanco. Casi, bueno, aquí encima de la casita casi blanco puro. Si os fijáis que tenemos un poquito de arbolito. Eso, acordaros, si veis que el pincel está, la pintura está muy gordita, que el pincel no fluye, echamos un poquito de agua ras. Luego también, algo importante, siempre es más fácil oscurecer que clarear. Entonces aquí tenemos una área blanca, bueno, muy clarita en comparación. La puedo hacer, aunque dices tú, Holly, está siendo, es muy grande, la he hecho demasiado grande. Es más fácil, ¿no? que hacerla más grande. Y luego con el verde oscuro comer, que no luego que nos quede muy pequeña ese área y tener que aclarear sobre el oscuro, ¿vale? Siempre va a ser más fácil ir hacia el oscuro, ¿vale? Que al claro. Y sobre todo también cuando estamos trabajando en el tema de húmedos. Bueno, más o menos lo tenemos. Vamos a hacer una naranjita, Vamos a hacer una naranja. Venimos aquí. Que voy a hacer una naranja, amarillo lizarina. Que voy a usar amarillo, ¿vale? Ver la diferencia. Os digo lo de ir con poco a poco. Y le meto una pizquinina de nada de azul para romper ese naranja chillón, y vaya digamos un poquitín hacia un tono más marrón. Hacer un poquito. Voy a aprovechar remarcar un poquito el tejado. Si le añado un poco más de alizarina, lo hago un poco más oscuro. Podemos ir marcando un poco ahí, digamos, definiendo la que serían las tejas. Y luego, por ejemplo, para los detalles finitos, yo siempre tengo eso, un pincel muy muy finín, ¿vale? Que es para mí un gran aliado. Para hacer estos detalles. Al fin y al cabo, este pincel fino es de pelo suave, por lo cual no tiene fuerza suficiente para tirar del óleo y siempre voy a tener que trabajar con la pintura bastante más diluida de lo normal, que ya voy a manchar un poquito el blanco. Y con este finito es con el que puedo ir poniendo los detalles de las rayitas, por ejemplo aquí de las luces en el tejado.
Al naranja con un poco, le añado un poquito más de alizarina y un poquito de azul, se va a ir oscureciendo. Y de ahí ya tendremos el tono marrón de la sombra. Como está la fachada así húmeda, también podemos conseguir un poquito de degradado y no nos queda esa sombra muy marcada, muy definida. Bueno, vamos a dejar la casita por lo menos así. Bueno, vamos a hacer un naranjita un poco más oscuro, que todavía le podemos ir, ¿verdad? Le podemos poner un poquito más de detalle con este finito, así a modo de rayitas, en húmedo. Bueno, va saliendo. Vamos con los verdes. Vamos a empezar a hacer ya algún setting. Vamos a empezar por aquí, por la parte de arriba. Voy a hacer este que es así más clarito, Vamos con un verde. Acordaros el verde. Nos vamos con el azul. El azul y el amarillo. Lo mismo. Voy a coger amarillo. Empiezo con el amarillo, y un poquitín de azul. Y vamos poco a poco añadiendo. Yo como primarios siempre pues tiro del azul ultramar, ¿vale? Luego también tendréis seguramente el azul clarito, o el azul celeste o el cian, ¿vale? Que es más clarito, a veces lleva blanco en composición, por lo cual en algunas mezclas nos puede dar problemas. Entonces siempre tiro primero con el ultramar, a no ser que a veces necesitemos algún azul verdoso, una tonalidad un poquito en concreta, que nos la pueda dar más bien el azul claro que el azul oscuro, ¿vale? Pero bueno, en cuanto a vegetación, el verde de la vegetación no lleva blanco, por lo cual tiramos del amarillo, ¿vale? Aquí tendríamos un poquito de verde. A partir de esta mezcla, de este tono, siempre puedo coger y digo, bueno, que quiero un poco de más oscuro, pues cojo un poquito más y cojo de este verde y ya tengo un tono más oscuro. ¿Qué quiero claro? Limpio la paleta, cojo amarillo, cojo un poquito de este verde y tengo un tono un poco más clarito, ¿vale? Ya veis que de una mezcla ya tengo 3 tonalidades diferentes, o sea, el mismo verde, pero un color claro, un neutro y uno más oscuro. Vamos a empezar, por ejemplo, aquí en la parte de la casita. Y luego también, si se me acaba el color, pues es más fácil conseguirlo. Aquí lo tenemos más oscuro, es un poco más azulado, incluso que es poco azul, le puedo coger un poco de azul y echarlo encima de esto húmedo, a ir definiendo. Bueno, también, que no me había dado cuenta, importante, que ya veis que nos ha sobrado la pintura, con un poquito del naranja. A ver, aquí es que no me ha quedado bien cubierto, en mi caso, si está bien cubierto en vuestro cuadro, lo dejamos como está,
pero voy a ponerle así un poquito más de naranja. Voy a sacar un poco más de amarillo que se me ha acabado, como veis. Lo iremos viendo que tanto el blanco como el amarillo se van gastando más. Porque ya veis que también a la hora de mezclar, veis que en comparación, la cantidad de amarillo en comparación con a lo mejor la lizarina o el azul, echamos mucha más cantidad. Aquí voy a echar un poquito más de amarillo puro encima, para dar un poquito de más clarito. Y en vez de hacer un naranja más claro, nada, he hecho ahí el amarillo directamente y ya lo tengo. Entonces ahora sí que sí, voy a empezar a poner este verde. Que está muy clarito, le echo el azul. Y ahora le ponemos el clarito. Incluso si hace falta se le echa un poquito más de amarillo. Aquí más o menos, como ya estamos ya, digamos, la capa definitiva, yo en mi caso voy a intentar que quede bien para no tener que retocarlo más. Ya puedo ir con la pintura un poco más gordita, la pincelada más cortita, y no sé si se aprecia que va quedando un poquito la textura de la vegetación, ¿no? Vale, ahí lo tendríamos. Esos árboles oscuros eran casi incluso azules, los oscuros. Estos de aquí. Retocando. Y de hecho es lo que os comentaba, que al trabajar con los colores primarios es mucho más fácil volver a sacar el color que habíamos estado usando, si se nos queda poca cantidad, se nos acaba. Luego a este azul, si le echamos un poquitín de una pizquinina de blanco, tenemos ese tono así un poquito azulado, un poquito de luz, un poquitín de nada. Hacer un poquito más grande, podemos ser fieles o no un poco a la forma, Vale, lo dicho, aquí ahora mojado, pues vamos aplicando diferentes tonos. Y luego incluso, lo que os comentaba, con la espátula, a ver si podemos ir rayando. Con la espatulita podemos ir rayando un poquito, sacando el efecto. O incluso aplicando pintura.
Vamos consiguiendo así diferentes efectos. Aquí tenemos un poquito más de amarillito. Y bueno, ya os digo que aquí podemos eso, ir ya con pintura así más gordita para que quede un poquito de empaste. Y estoy usando un pincel también duro, por lo cual el propio pincel, las cerdas ayudan a que salga esa textura. Vale, incluso aquí por ejemplo, para cambiar la textura, a mí como me quedan como rayitas del pincel, pues con la espátula puedo aplicar así pegotitos de pintura, y queda, al darle con la espátula pues queda más planitas y también pues rompemos un poco la parte de la textura, bueno, queda un poquito grande pero nada, ahora cogemos también la espátula con el verde, le podemos ir añadiendo. Entonces, al estar usando herramientas diferentes, la textura de la pincelada cambia. Bueno, esto si os gusta, si no, pues nada, con el pincel o con más suave. Si no os gusta la textura, podemos usarlo más estiradita. Vale, ya sabéis que en este aspecto no tenemos problema. Vamos a ir con los arbolitos estos grandes, que los tenemos aquí todavía con la zona blanca. Si os fijáis, es un azul verdoso, no es un verde tan como hasta ahora que hemos estado usando, sino tira más azul, por lo cual digamos que es más azul, bastante azul, con un poquitín de amarillo para que le tire al toque verde, pero tenemos que echarle blanco. Vale, este me ha quedado bastante oscuro. Sería un poquito para la parte de abajo. Podemos ir aprovechando. Incluso tira más azul, yo creo que le falta un poquitín más de azul. Incluso a lo mejor pues para este azul a lo mejor se podría probar a ver qué tal queda con el otro, con el cian o con el celeste. Vale, eso se podrían hacer pruebas de tonalidad, a ver con cuál queda mejor o peor. Bueno, mejor o peor, que nos guste o que se asemeje más a la tonalidad. Parte de abajo, así más oscura. En algunas zonas le voy a echar también un poquito de amarillo para que no sea tampoco tan azulón. Vale, porque sobre todo cuando vayamos ahora aplicando el blanco va a quedar demasiado azul. Y entonces en algunas zonas también tiene un poquito amarillito. Entonces vamos combinando el blanco con el amarillo.
Bueno, podéis cambiar de pincel, ¿vale? Yo lo estoy haciendo todo con el mismo, pero si veis que no os arregláis, cambiamos de pincel, uno más finito. En la parte de arriba, pues ya puedo coger un poquito casi de blanco puro para que sea más clarito y resalte con la parte de aquí de arriba. Lo dicho, podemos combinar así con un poquitín de amarillo. Y aquí lo mismo, para romper un poquito la textura, ya que los colores ya veis que se comen un poquitín unos a otros, pues nada, con la espátula aunque el color sea muy parecido, al estar aplicado con la espátula, la textura cambia, la pincelada, ¿no? El trazo. Al igual que el oscuro, voy a hacer un poquitín de azul oscuro. Y lo mismo con la con el pincel y la espátula. Yo aquí aplico blanco puro, pero contra más esté removiéndolo con la espátula, se va a empezar a mezclar con el color de abajo y menos va a resaltar, ¿vale? Es un poquito con el pincel. Voy a hacer aquí un azul, un poquitín. Eso, en la parte oscura, que es un poquito, es azul, una pizquina de amarillo, lo justo para romper con el azul y que no sea azul puro, sino que tenga lo justo, un toquecito de verde. Vamos a echarle por aquí también la parte de abajo. ¿Vale? Bueno, esto es probar, ¿vale? Si no os gusta, se puede quitar, se puede hacerlo todo a pincel. Bueno, y luego lo vamos a romper con el naranja. Quedó un poquito rara esa rama, pero bueno. Ahora cuando hagamos la parte de abajo, la quitamos.
Vamos con la parte de abajo, nos vamos con los naranjitas, amarillo y alizarina. Lo mismo, cojo el amarillo, pues primero el amarillo. Y poco a poco le vamos añadiendo el alizarina. Para romper con ese amarillo chillón, una pizquinina, pero de nada de azul, ya veis, nada. La espátula, el borde de la espátula un poco manchada. Incluso aquí, lo mismo, podemos aplicar la parte esta clarita, por ejemplo, de aquí, sería añadirle blanco. Por ejemplo, luego aquí tenemos una zona más coloradita, pues puedo escoger, y como estoy con la espátula y es una capita gorda, le puedo echar así la alizarina casi pura, ¿no? Sí. Y en vez de hacer un tono más oscuro en la paleta, lo hago directamente en el lienzo. Incluso podemos no tapar toda la parte de abajo, porque el color que tenemos de base el otro día está bastante bien, por lo cual también podemos dejar zonas sin cubrir, que se integren y nos van a dar diferentes planos. Incluso, bueno, podemos combinar, ¿vale? Podemos echar un poquitín con el pincel, porque sí es verdad que si lo hacemos todo con la espátula vamos a gastar mucho más pintura, de hecho notaréis que ahora en la mezcla nos da para menos distancia. Entonces, bueno, podemos combinar. Ay, el pincel bien limpio, importante. Si no, también cambiamos de pincel, también es buena opción, que si estamos ahora con diferentes, cambiamos totalmente de color. Porque encima, lo dicho, repito, como estamos trabajando con los colores primarios, es muy fácil que los colores, digamos, podamos volver a hacerlos, ¿no? Sino que se asemejen mucho y podemos eso, aprovechar, ¿vale? Por ejemplo, pues los colores que estoy haciendo ahora se asemejan mucho a los de la primera capa, por lo cual se quedan zonas sin cubrir, se integran muy bien. En la parte de aquí arriba, debajo de los arbolitos, al amarillo le estamos echando una pizquina de blanco, para que se vuelva así más clarito. Cuidado que el árbol está húmedo, por lo cual se nos puede manchar el pincel del azul con facilidad. Entonces, de vez en cuando, pero cada muy poquito, limpiamos el pincel. Es decir, yo cojo
Aplico el color y se me está manchando el pincel del azul. Entonces, 2-3 pinceladitas y pasamos un poquito por el aguarrás para quitar esos excesos. Si no, aquí también, para romper con la textura, ¿vale? Voy a coger la espátula. Sacar un poquitín más de blanco. Y ahí, en el borde del árbol, voy a hacerlo con la espátula, para que así no arrastrar tanta pintura. Se me manchará la espátula claramente también, igual que el pincel de azul, pero no tanto, y para limpiarlo no es tan engorroso. Para tener un poquito más de precisión, aguanto ahí la espátula con el dedo, y así puedo hacer un poquito más de fuerza sin que se doble. Y luego, pues bueno, en la parte de aquí abajo también voy a echar así un poquitín con la espátula. Bueno, nada, para hacer las ramitas vamos a usar el pincel. Con el pincel finito. Está mojado, por lo cual le va a costar un poquitín agarrar. Pues también con el pincel podemos jugar así. Bueno, esto me lo estoy inventando, pero bueno, es lo bueno del efecto mojado, que podemos jugar con las texturas. Y romper. Bueno, yo creo que lo voy a dejar así, no ha quedado mal. Me gusta cómo ha quedado, los contrastes, en la cámara se ve bien. Veo que hay volumen, luces, sombras. Así que nada, yo creo que no lo voy a tocar más. Bueno, espero que os haya gustado, que no haya resultado tampoco muy difícil. Ya veis que tenemos la parte de la espátula donde podemos inventar y jugar con él. Ya veis que luego, lo que os digo, la foto es un poquito de modelo. Voy a romper, es verdad, esa parte de ahí que había quedado un poquito rara. Y nada, espero que os haya gustado y os hayáis divertido. Y este año, pues bueno, sacar un poquitín de partido al tema de la espátula, que es muy divertida.
Y lo dicho, nos vemos en la clase. Chao.